una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Si pudiéramos darle el rostro a la palabra nefario, sería el de Felipe Calderón, un expresidente que desafortunadamente se ha mantenido en la política después de habernos dejado en la ruina por violencia, por corrupción, y hay que decirlo con todas sus letras, una corrupción absoluta en su sexenio. Hace ratito tuiteó que ya le habían puesto la segunda dosis en el Campo Marte, y aún así se quejó del manejo de la pandemia. Se quejó de López Obrador. Por eso, señoras y señores, vote usted en la consulta para enjuiciar a este y a los otros hipócritas responsables de nuestra ruina. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga con su servidor, con Toño Ruiz, para hacer el juego de palabras. Acuérdese, como nos vamos a ir muy rápido, le ruego por favor que se suscriba a nuestros 3 canales, a Sin Censura TV, a Sin Censura Media, a Sin Censura Presenta, y ya que estamos por ahí, pues también suscríbase a mi canal personal con Toño Ruiz. Si usted nos está viendo completamente en vivo, nos están marcando las 3 de la tarde con 8 minutos en estos momentos. Si nos está viendo aproximadamente a las 5 de la tarde, es la retransmisión de este programa desde mi canal personal con Toño Ruiz.
donde lo esperamos siempre con muchas ansias y con mucho cariño. También ahí se puede suscribir. En todas partes, por favor, con su mouse o con su mismo teléfono, con el dedo, hay que mover solamente un dedo. Dele por favor en el me gusta, en el like, píquele en el me gusta, en el like, o en el me like, imagínese usted, ¿no? Para hacerle el Spanglish acá, ¿no? Apoye por favor esta transmisión completamente libre e independiente. Otra forma de apoyarnos es aquí abajito del chat, hay un signo de pesos o de dólares. Ahí usted nos puede hacer un donativo vía superchat, de lo que usted guste. Y esto no es a fuerza, también le queremos hacer la aclaración que si le pedimos, le solicitamos dinero, no es porque seamos unos pedinches o estemos pasando la charola, o sea, falta de ética periodística. Todo lo contrario, es precisamente por ética periodística. Porque nosotros rechazamos a la publicidad oficial, no como los medios de comunicación tradicionales. Nos parece, pues puede ser muy legal, pero nos parece antiético, inmoral, que un medio de comunicación o un periodista reciba dinero del gobierno. Eso no está bien, no debe de ser. Tampoco se anuncian aquí las grandes marcas o pertenecemos a un corporativo, a un conglomerado de empresas en las que el dueño o director pues determina lo que van a decir sus periodistas. Aquí nosotros decimos lo que se nos hincha la rechingada gana. Lo sabe usted perfectamente, y acuérdese, este programa es para adultos. Decimos lo que nos da la rechingada gana, pero después de un análisis consensuado. En efecto, le presentamos la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero con nuestros comentarios muy subjetivos, y le pedimos que no nos crean a nosotros, que revise, que reflexione, que busque allá afuera, que no se quede solo con Sin Censura, vaya con todos los independientes. Eso sí, le pedimos que no vaya, por favor, con los medios tradicionales, porque son una basura, una porquería absoluta. Y ante este pues soliloquio de introducción, le quiero agradecer que se haya conectado con nosotros, y vámonos en chinga, don David. Mire, es increíble, se lo va a mostrar don David en pantalla el tweet, pero Felipe Calderón fue a recibir su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Campo Marte, y todavía se quejó del manejo de la pandemia del presidente López Obrador. El manejo de la pandemia que hace el presidente, el gobierno del presidente López Obrador. Insistimos, después de ver esta hipocresía aunada a su responsabilidad en la violencia que hoy padecemos en México, después de que abriera las puertas del infierno para todos los mexicanos, así como la desigualdad y la absoluta corrupción después de su gobierno, no nos queda otra alternativa que considerarlo como un personaje absolutamente nefario. Y mire, aquí en Sin Censura se lo decimos una y otra vez, nos chocan las palabras domingueras. En el periodismo se está buscando acabar ya con ese tipo de, pues no sé, ¿no?, de oraciones en las que se utilizan palabras que usted no usa. Nos tenemos que hablar ustedes y nosotros, el comunicador con su interlocutor, como si fuéramos de la misma familia, con mucho respeto, pero como si fuéramos de la misma familia, con esa confianza. Y a veces hay palabras muy domingueras, ¿no? Se usa mucho en el periodismo que dicen, el galeno pernoctó en el nosocomio ante las circunstancias. Ahí son pendejadas, ¿no? O sea, si no se habla. Bueno, así no habla nadie, pues. ¿A poco usted le habla así a su mamá? ¿No? Oye, voy a pernoctar en el nosocomio porque, no sé, ¿no? Pues no, obviamente. Pero esta es la única palabra que encuentro que define absolutamente a Felipe Calderón. Búsquenla en la Real Academia de la Lengua Española, en la Real Academia Española, busque la palabra nefario. Es más, es una especie de tarea que vamos a tener aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Busque la palabra nefario. No hay una forma más clara de definir a Felipe Calderón. Es definitivamente el personaje más nefario en la política que tenemos en estos momentos. Mire que abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con su estúpida guerra contra el narcotráfico, guerra que hoy es cuestionada, ya que tenemos aquí en Estados Unidos detenido y acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia a su gran amigo, a ese señor con el que jugaba las escondidillas y al gocha. Lo tenemos, está detenido aquí, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga para que les dejara operar libremente. Pues es muy cuestionable todo lo que hace Felipe Calderón. Ahí le está poniendo don David el tweet que lanza, el muy nefario. Dice, finalmente pude ponerme la segunda dosis de Pfizer. Reitero mis serias preocupaciones y discrepancias sobre el manejo de la pandemia
y la pérdida evitable de vidas humanas que dicho manejo ha causado. Dicho esto, agradezco el trato atento y expedito del personal en el campo Marte. Es verdaderamente para mentarle la madre, honestamente, con todo respeto a la señora Hinojosa. Esto es verdaderamente ridículo. Ridículo. Imagínese usted. Ahí está Felipe Calderón, poniéndose la segunda dosis de la vacuna y quejándose. No estoy diciendo que la gente tiene que salir después de las vacunas diciendo, ¡ay, gracias, camarada presidente López Obrador! ¿No? O sea, no, pues no. No es el punto, sino ver las cosas con objetividad en cuanto a una situación tan lamentable como es una pandemia, algo que es en definitiva pues una situación biológica, no otra cosa. Pero bueno, ahí tenemos al muy nefario de Felipe Calderón. Busque esa palabra, se la dejo de tarea. Y vámonos en chinga, don David. Mire, según la revista Proceso, el gobierno de Peña Nieto espió con la plataforma israelí Pegasus hasta el cardiólogo del ahora presidente López Obrador. De hecho, The Guardian, esta publicación británica, destaca que hasta 50 cercanos al presidente de México fueron objeto de espionaje. Y algo que me llamó mucho la atención de todo esto es lo que plantea precisamente Proceso. Fíjese, en Proceso plantean que tras la entrevista que le hace Loretito, Carlos Loret de Mola, a López Obrador cuando todavía era candidato y etcétera, y que le pregunta, ¿cómo está su salud, presidente? ¿Va a estar bien para ser presidente? Y etcétera, etcétera. 2 meses después es cuando el gobierno de Peña Nieto determina investigar, espiar los teléfonos del cardiólogo del presidente López Obrador. Está de locos, ¿eh? Está de locos. Hasta el cardiólogo del presidente. Imagínese usted la situación tan lamentable en la que estábamos, ¿no? Pero bueno. Y le voy a leer parte de esta nota que publican ahí en Proceso. Dice, en el set de Televisa donde se grabó el noticiero Despierta del 8 de diciembre de 2016, Carlos Loret de Mola preguntó a López Obrador con un tono grave, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su salud? El político, quien en febrero de 2015 había oficializado su candidatura a la elección presidencial de 2018, le contestó que se sentía muy bien, a pesar del infarto fuerte que le dio en la arteria que los médicos conocen como la dejaviudas, así dijo el presidente. ¿Tiene salud para ser presidente de México?, insistió Loret de Mola. López Obrador contestó que sí, y después de un par de interacciones adicionales terminó la conversación sobre su salud. La entrevista continuó su curso hacia otro tema. Dicen en Proceso que menos de 2 meses más tarde, agentes del gobierno de Peña Nieto trataron de intervenir el celular del cardiólogo de López Obrador. A 1 año y medio de las elecciones, el corazón del tabasqueño, al igual que toda su vida privada y de cualquier elemento que podía filtrarse a la prensa para dañarlo, se había convertido en un interés político. Me llama mucho la atención y me parece interesante que desde Proceso, que desafortunadamente cada vez más parece una extensión de, esa plataforma política de la familia Madrazo, reconocido por ellos mismos, latinos, pues pueda hablar abiertamente de esto. Esta información sí le pertenece a alguien, lo escribe Mathieu Torlier. Ya ve que usted que muchas veces ocurre ahí, desafortunadamente, en Proceso, que las notas no las firma alguien, es la redacción. Bueno, esta nota sí la firma Mathieu Torlier y pone sobre la mesa cómo es que hubo un intento de desestabilización a la campaña directamente desde Televisa y desde Carlos Loret de Mola al hablar de la salud del presidente, y que luego se intentó utilizar al intervenir el teléfono del presidente López Obrador, no sino de su cardiólogo. No queda claro todavía si lograron intervenir directamente el teléfono de López Obrador, pero según The Guardian, 5 de sus cercanos, sí, desde familiares, hijos, colaboradores más cercanos como Jesús Ramírez Cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ve? Esto está verdaderamente lamentable. Y sigue la información, ahí en todas partes del mundo, indignación por este acto. Yo no sé a dónde va a terminar pues Peña Nieto.
después de todos los lujos que tú enfrenta el playboy mexicano y que dejó un infierno también Enrique Peña Nieto. Y vámonos en chinga, don David. Mire, a pesar de la mierda que nos dio el PRI, con personajes como precisamente Enrique Peña Nieto y su gabinete, muchos de los miembros de su gabinete investigados o ya en la cárcel por actos de corrupción, exgobernadores también en la cárcel, que según Peña Nieto era el nuevo PRI, pues ese nuevo PRI llega con su viejo Alito Moreno y a pesar de la mierda que nos ha dejado, nos está dando a entender que Alito va que vuela para ser su candidato. Ya hasta le sacan spots en los que destacan su carrera y los triunfos inexistentes que tiene. Vamos a ver estas imágenes y las platicamos de vuelta. Adelante, doña Ceci. Aquí está el partido firme. Aquí están sus mujeres, sus hombres. Aquí están nuestros seccionales, nuestros líderes naturales, que son la fuerza y la esencia del partido. Gracias a ustedes, el PRI tuvo grandes resultados en la Ciudad de México y es su esfuerzo, su trabajo y el compromiso con el partido. A eso venimos, a reconocerles y agradecerles su trabajo. Gracias, gracias siempre por su apoyo. Y vamos juntos, vamos con todo, porque vamos a regresar y vamos a volver a ganar con la fuerza y la firmeza de nuestra militancia. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! Y mire, llega Alito a sitios del PRI, a sus sedes en los estados, y lo reciben como pues un sultán, ¿no? Como el marajá de Pocahú, Don Gato. Así llega, ¿no? Así, ay, no mames. Estuvo muy recientemente en Coahuila, si no me equivoco. Y lo recibieron, bueno, así, pero con alfombra roja y etcétera. Ya va que vuela, para ser tal vez el candidato del PRI, pero pues se va a enfrentar a muchos otros en esta alianza putrefacta y absolutamente flatulenta llamada PRI-PAN-RD, que por cierto, hoy se lo planteaba muy interesantemente el director de este espacio, Vicente Serrano, cómo es que de hecho adentro del PRI y adentro de la alianza putrefacta PRI-PAN-RD, pues ya hay mucha desconfianza con los mismos priistas. A ver qué va a pasar con todo eso. Y vámonos en chinga, don David. Mire, desafortunadamente sí ha habido rebrotes. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que estamos lejos de decirle adiós a la pandemia. Todavía falta mucha gente por vacunarse y todavía no existe una vacuna para niños menores de 12 años, me parece. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos en estos momentos. Han surgido una serie de variantes al coronavirus. Yo de eso no puedo hablar porque no soy un experto, pero lo que nos plantea precisamente la Organización Mundial de la Salud es que una de las que son más preocupantes es la variante Delta. Esta variante Delta está ocasionando problemáticas en sitios en los que no la había, en los que ya habían disminuido los casos de manera absoluta y radical gracias a las vacunas. Esta variante Delta está provocando mucha preocupación y hoy se reporta una caída en los mercados financieros del mundo. Es por eso que le pedí al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, a nuestro querido profesor José Ignacio Martínez, que nos explique al respecto. Profesor, ¿cómo le va? Don Antonio, qué gusto saludar a la orden. Pues aquí con muchísimo gusto también preguntándole sobre esta caída en los mercados del mundo ante la variante Delta del coronavirus. ¿Qué podemos esperar ante esta noticia que dan a conocer esta tarde? Así es, las principales empresas que se han recuperado desde hace 3-4 meses a raíz de la vacunación que se ha impulsado en algunos países. Este día, en el mercado accionario de Nueva York, pues tuvieron fuertes pérdidas a raíz de esta expansión de esta nueva cepa, Delta, que es incluso más contagiosa desde la primera ola en algunos países, incluido México. ¿Esto qué implica en las empresas al ciudadano de a pie? ¿Cómo le afecta? Las empresas
se hacen de ingresos a través de colocar sus acciones en mercados bursátiles, como es el caso de Nueva York. Entonces, lo que tuvimos este día es que tuvieron enormes pérdidas, por lo tanto, sus acciones costaron menos, cerraron a la baja, y esto a su vez se representa en dinero que invierten las empresas en activos, en equipo, maquinaria, trabajadores, compra de insumos. Esto es lo que representa esta caída. Por ejemplo, el Dow Jones, por supuesto el industrial, tuvo una caída de 2.46% del resultado de esta expansión que se está dando en este fin de semana. Esto, don Antonio, viene a vincularse también con una fuerte caída de los pedidos manufactureros internacionales que hubo en junio recién pasado. Por lo tanto, las empresas aún no se recuperan de las pérdidas que tuvieron durante el confinamiento en 2020. Tienen esta caída de los pedidos manufactureros. Aunado a ello, tenemos ahora comportamiento en el mercado bursátil. ¿Cuáles son las empresas que tuvieron una caída en torno a el comportamiento accionario hoy? Encontramos principalmente empresas de la industria de la industria de la aviación civil, las empresas aéreas, así como también empresas de hospedaje y en consecuencia empresas relacionadas a agencias de viajes. Y esto también de manera colateral le pegó a empresas que están vinculadas al comercio de productos de cuidados de la salud. Por ejemplo, Procter & Gamble también tuvo una fuerte caída, y esto nos demuestra que no está del todo, no tenemos un aspecto positivo, a pesar de que ya hay una vacuna muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos dos escenarios o dos contextos en la Unión Americana. Las poblaciones, las zonas, los estados, condados de la Unión Americana que ya tienen una amplia vacunación, y otros o que es escasa, o bien, algo muy importante, a diferencia de otros países que no tienen acceso a la vacuna, la población no quiere. Entonces, sí que esto provoca una fuerte llamada de atención, y esto va a provocar que algunos países regresen a un confinamiento, lo cual esto, por supuesto, estaría provocando aún más una fuerte caída en la economía mundial. ¿Cómo afecta a México esto, profesor? ¿Qué podemos ver en México en los próximos días o semanas? Mire, déjeme ponerlo en la zona fronteriza del norte del país con relación a la zona fronteriza del sur de Estados Unidos. Cada semana, solamente poniéndolo en el municipio de Tijuana vis-a-vis el condado de San Isidro, en esa zona que los fines de semana el tráfico de vehículos, el tránsito de personas, hasta marzo de 2020, tenía una derrama solamente en fin de semana, jueves, viernes, principalmente sábado y domingo, una derrama de 7 millones en esos 2-3 días. Multiplicado por 64 semanas, donde ya tenemos un cierre para viajes no esenciales, nos arroja una fuerte pérdida, y esto solamente en ese cruce fronterizo. Por ahí en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM hicimos un análisis de condados, municipios colindantes fronterizos, y tenemos la cifra nada
espectacular de alrededor de 23 mil millones de dólares que se han perdido a raíz precisamente de que Estados Unidos cerró su frontera para viajes no esenciales. Entonces, se esperaba que este 21 de julio, esta semana, estamos a 2 días, de que el gobierno de Estados Unidos anunciara, pues, de que ya se abre la frontera sur de Estados Unidos a la circulación normal. Ante esta situación, me parece que Estados Unidos, la Casa Blanca va a anunciar, ojalá y no, pero que un mes más se pospone lo referente a viajes no esenciales de esa magnitud. Estamos hablando, y solamente es tomando en consideración un cruce fronterizo, pero sí, por ejemplo, analizamos el contexto de Europa, que sabemos que julio hay un fuerte impacto turístico por las vacaciones de verano, pues sí que esto implicaría un fuerte golpe a las finanzas de los países respectivos. Híjole, y sí, en efecto, desde la semana pasada el presidente López Obrador había dado a conocer que tenía buenas noticias que iba a dar a conocer esta semana. Terminaba por definirse y por determinarse por el gobierno de Estados Unidos sobre una reapertura. Tiene usted toda la razón, tal vez eso no se materialice. Profesor, ¿qué le parece si nos comparte pues sus redes sociales con el público de Sin Censura para que se puedan poner en contacto con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM? Con mucho gusto. En redes estamos como LACEN MX, ahí pueden encontrar los estudios que tenemos al respecto. Por cierto, hoy está ya disponible el referente a cómo está el comportamiento de pedidos manufactureros internacionales, que va muy de la mano con el tema abordado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Muchísimas gracias al profesor José Ignacio Martínez, quien nos explica hoy sobre esta caída en los mercados financieros ante la variante Delta y lo que podemos esperar tanto aquí en Estados Unidos como allá en México. Muchas gracias al profesor. Y vámonos en chinga. Mire, hablando de la pandemia, en efecto, esta pandemia pues ha separado familias, nos guste o no. Esa ha sido nuestra realidad. Para aquellos que vivimos en otros lugares del planeta y que a veces buscábamos la forma de ver a nuestros familiares un tanto seguido, una vez por año, 2 veces por año, no ha sido definitivamente posible ante los cierres. Muchas personas que viven aquí en Estados Unidos no pudieron ir a hacer ese recorrido hasta México. Algunos que tienen ciudadanía sí, ¿no? Pero otros no pudieron cruzar la frontera. Ha habido muchas problemáticas y lo recordaremos históricamente, recordaremos este momento en alguna situación, en los libros de historia, como una tragedia para la humanidad, en efecto, una tragedia que causó vidas humanas, que separó familias y que no permitió la cercanía entre unos y otros. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo porque hoy quiero felicitar a un hermano que no he visto en mucho tiempo, mi hermano carnal, sí, para que vea, a mi queridísimo hermano Luis Francisco Ruiz Hernández. Paco y yo fuimos siempre muy, muy cercanos, muy unidos, desde chiquillos, pues nos llevamos muy poco tiempo y hasta compartíamos muy pequeños, ¿no? La misma cama individual de chiquitos, el mismo cuarto ya después, y etcétera. Siempre fuimos muy cercanos, somos completamente opuestos el uno del otro. Y yo lo quiero felicitar en su cumpleaños, en su gran onomástico, muy a la distancia, a mi querido hermano Luis Francisco Ruiz Hernández, extrañándolo muchísimo. Le digo, él es completamente opuesto a mí y es como, hasta cierto punto, el mediador de la familia, el que busca pues siempre evitar que un Toño Ruiz se desespere como lo hace a veces aquí al aire con usted, no con usted, sino con las cuestiones que pasan en la política, con usted presente, eso es a lo que me refería. Y por eso, bueno, pues quiero desearle a mi hermano la mayor de las felicitaciones, un hermano que, pues yo le digo que al que amo muchísimo, al que extraño muchísimo, que no ha podido conocer a mi hija, y eso me duele muchísimo, pero muy pronto podremos estar juntos, Paco. Además de todo, déjeme decirle que es el mejor fisioterapeuta que conozco y que ha existido, pero bueno, a lo mejor eso es porque lo veo como mi hermano Cuervo, y por eso le pedí
a mi queridísimo don David el Grande, pues que le interprete esto. Arránquese, don David. Claro que sí, muchas felicidades al buen Paco. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Paco, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim bomba! ¡Felicidades, Paco! ¡Ra, ra, ra! Eso es todo, así es. Gracias, don David. Felicidades, Paquini. Échale muchas ganas. Le digo, es muy el del estilo, precisamente, don David. Don David también es una persona muy noble, nunca lo he visto enojarse. A Paco sí, porque es mi hermano y lo he visto, pues, lo conozco desde que éramos niños, pero son muy de ese estilo, ¿no? Buenas personas, nobles, así. Por eso es que don David y yo hacemos tan buena mancuerna desde la mañana. A veces yo desespero a don David, pero me tiene mucha paciencia. Le agradezco, queridísimo don David, que comparta sus dulces notas con mi hermano, y le agradezco a usted que también nos haya tolerado en todo esto. Muchas gracias. No se olvide, a las 7 de la noche llega mi compañero Vicente Serrano con toda la información de Sin Censura Nocturno. Yo lo espero a las 6 de la mañana con 45 minutos. Ya lo vamos a ver más temprano, ¿eh? A las 6:45 para la conferencia de prensa mañanera, las noticias más importantes y todo el análisis. Que le vaya muy bien. Que Dios lo bendiga.